2 años, susurró, con la voz quebrada, como si cada sílaba le costara arrancar del pecho. 2 años, Daniel, y aún no sé cómo respirar sin ti. Sus ojos, enrojecidos por tantas noches en vela, se llenaron de lágrimas que no cayeron. Ya no tenía fuerzas ni para llorar. Solo quedaba un vacío frío, como una habitación abandonada donde antes resonaban risas, planes, oraciones compartidas al amanecer. Recordó la última mañana que lo vio con vida. Él le había servido café en su taza favorita, la de flores azules, y le había dicho, con esa sonrisa que iluminaba hasta los días más grises: hoy siento que Dios nos está preparando para algo nuevo, Lena. Algo hermoso. Ella solo había sentido, distraída con la lista de compras. Nunca imaginó que esas serían las últimas palabras que le oiría decir. Ahora, todo en su casa le recordaba a él. El sillón donde leía la Biblia, el jardín que cuidaban juntos, incluso el reloj de pared que marcaba las horas con el mismo tic-tac que parecía burlarse del tiempo detenido en su corazón. Sus amigas, con buenas intenciones, le decían: ya es hora, Elena. Tienes que seguir. Dios no te abandonó. Pero, ¿cómo explicarles que, aunque sabía que Dios estaba allí, sentía que su voz se había vuelto un eco distante, ahogado por el dolor? Una noche, mientras ordenaba viejos papeles, encontró una carta que Daniel había escrito meses antes de morir, nunca enviada. Decía: a veces sueño con una cabaña en medio de la selva, Lena. Donde no haya ruido del mundo, solo el canto de los pájaros y la voz de Dios en el viento. Allí, podríamos empezar de nuevo, tú y yo, con lo esencial: amor, fe y silencio. Ella apretó la carta contra su pecho y lloró por primera vez en meses. No fue un llanto de desesperanza, sino de anhelo. De un deseo profundo de encontrar, aunque fuera en ruinas, un pedazo de ese sueño que él había dejado atrás. Al día siguiente, vendió la casa. No lo hizo por huida, sino por fe. Una fe débil, tambaleante, pero viva. Empacó lo esencial, su Biblia, la carta de Daniel, unas fotos, y partió hacia el sur, hacia una región remota donde nadie la conocía, donde el pasado no la alcanzaría, o al menos eso creía. Durante el viaje en autobús, miró por la ventana mientras los paisajes urbanos se desvanecían, reemplazados por montañas cubiertas de verde espeso, ríos serpenteantes y nubes que parecían abrazar la tierra. Sentía miedo, sí. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de algo que no sabía nombrar. ¿Esperanza? ¿Locura? ¿O simplemente la última apuesta de un corazón que ya no tenía nada que perder? Cuando el conductor la dejó en el cruce más cercano al pueblo más pequeño del mapa, le dijo con una mezcla de curiosidad y preocupación: la cabaña que buscas está al final del sendero del río seco. Nadie ha vivido allí desde que el viejo Samuel desapareció. Dicen que el lugar está tocado por lo divino o por lo otro. Usted decide. Elena solo asintió, ajustando la mochila a sus hombros. No creía en fantasmas, pero sí en milagros. Y si Dios había guiado a Daniel a soñar con ese lugar, quizás también la había guiado a ella hasta allí, no para esconderse, sino para encontrar algo que ni siquiera sabía que había perdido. Al atardecer, con los pies cansados y el alma en vilo, llegó a la cabaña. Era más pequeña de lo que imaginaba, con el techo de tejas agrietadas y las paredes cubiertas de enredaderas. Pero al abrir la puerta chirriante, sintió una calma inesperada. Como si el aire mismo la hubiera estado esperando. Dejó su mochila en el suelo de madera y se sentó en el umbral, viendo cómo el sol se despedía entre los árboles. Por primera vez en 2 años, respiró hondo. Y en ese silencio, entre el canto de los grillos y el susurro de las hojas, creyó escuchar, muy levemente, como un eco de la voz de Daniel: bienvenida a casa, Lena. No supo si fue su imaginación o un regalo del cielo. Pero cerró los ojos, apretó su Biblia contra el pecho y, por primera vez, permitió que una lágrima cayera, no de tristeza, sino de un alivio que aún no entendía del todo. Una mañana, mientras intentaba encender la vieja estufa de leña, sus manos temblaron tanto que dejó caer un tronco al suelo. Se quedó mirándolo, inmóvil, hasta que una risa amarga brotó de su garganta. ¿Qué haces aquí, Elena?, se preguntó en voz alta, con la voz ronca por la soledad. ¿Crees que esconderte en medio de la nada hará que el dolor desaparezca? No hubo respuesta.
Solo el crujido de las ramas movidas por el viento. Pero entonces, como si el cielo hubiera escuchado su desesperanza, recordó las palabras que Daniel solía repetirle en los momentos más oscuros: Dios no nos llama a huir, Lena. Nos llama a confiar, incluso cuando no vemos el camino. Esa tarde, decidió explorar los alrededores. Caminó por el sendero que bordeaba el río seco, aunque ese día, milagrosamente, llevaba un hilo de agua cristalina, y se detuvo frente a un árbol caído cubierto de musgo. Allí, entre las raíces expuestas, encontró una pequeña cruz de madera, desgastada por el tiempo, con una inscripción apenas legible: aquí descansan los que el mundo olvidó, pero Dios nunca dejó de amar. Se arrodilló, conmovida. Alguien había estado allí. Alguien que también había sufrido. Alguien que había elegido sembrar esperanza en medio del abandono. Al regresar a la cabaña, notó que el suelo del porche crujía de forma extraña bajo sus pies. No era solo el rechinar de la madera vieja, era algo más profundo, como si algo respondiera desde debajo de la tierra. Se detuvo, contuvo la respiración. Nada. Solo el latido acelerado de su propio corazón. Esa noche, mientras cenaba pan duro y té de hierbas silvestres, abrió su Biblia al azar. Sus ojos se detuvieron en Isaías 41 horas y 10 minutos. No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de desconsuelo. Eran de reconocimiento. Como si, por fin, alguien le hubiera dicho: no estás sola. A la mañana siguiente, mientras limpiaba el polvo acumulado en los estantes de la cocina, encontró una caja de madera escondida detrás de una tabla suelta. Dentro, había cartas atadas con un lazo descolorido, un rosario de semillas, y un pequeño mapa dibujado a mano con una X marcada cerca del río. En la esquina, una firma temblorosa: Samuel. ¿Quién eras, Samuel?, murmuró, acariciando el papel amarillento. Esa misma tarde, decidió ir al pueblo más cercano en busca de provisiones y, quizás, respuestas. El camino era largo, pero caminó con una determinación que no sentía desde hacía años. Al llegar, el lugar era más pequeño de lo que imaginaba: unas pocas casas de adobe, una tienda con toldo desgastado y una iglesia de madera con la pintura descascarada. Mientras compraba arroz y velas, una voz suave la llamó desde la puerta de la iglesia. ¿Eres la mujer que se mudó a la cabaña del viejo Samuel? Elena se giró. Frente a ella estaba un joven de ojos cálidos y manos marcadas por el trabajo. Vestía una camisa sencilla y llevaba una Biblia bajo el brazo. Sí, respondió, con cautela. ¿Cómo lo sabes? Aquí todos lo saben, dijo él, con una sonrisa tranquila. Soy Mateo. Soy el pastor de esta iglesia, y también el nieto de quien solía cuidar esta tierra antes de que todo se olvidara. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Conocías a Samuel? Mateo bajó la mirada un instante, como si evocara un recuerdo sagrado. Era mi abuelo. Murió hace 30 años, buscando medicinas para unos niños enfermos en las montañas. Nunca regresó. Pero antes de irse, construyó esa cabaña, no para él, sino para los que no tenían hogar. Elena palideció. ¿Niños? Sí, asintió Mateo. Durante una epidemia, muchos quedaron huérfanos. Mi abuelo los escondió en la selva, lejos del miedo y del abandono. Decía que Dios le había dado esa misión, y que mientras hubiera un solo niño sin amor, él no descansaría. Las palabras se clavaron en el alma de Elena como una semilla en tierra fértil. Miró hacia la cabaña, invisible desde allí, pero presente en su mente como un latido. ¿Por qué nadie ha vuelto a vivir allí?, preguntó. Mateo dudó un momento, como si eligiera las palabras con cuidado. Dicen que el lugar está marcado. Que por las noches, si uno escucha con el corazón, puede oír voces bajo la tierra. Voces de niños rezando. Algunos piensan que es maldición. Otros, que es bendición. Elena no dijo nada. Solo apretó las bolsas contra su pecho y caminó de regreso, con el sol cayendo a sus espaldas. Esa noche, no durmió. Se sentó en el suelo del porche, con los oídos atentos, el alma en vilo.
Y entonces, justo cuando la luna alcanzó su punto más alto, lo oyó. Un sonido suave, rítmico, como un golpe lejano, o una campana diminuta movida por el viento. Norte al amanecer, con la luz dorada filtrándose entre las hojas, comenzó a inspeccionar el suelo alrededor de la cabaña. Cada tabla, cada grieta, cada rastro de tierra removida. Nada parecía fuera de lugar, hasta que llegó al rincón trasero, donde el musgo crecía más espeso. Allí, entre las raíces retorcidas de un árbol antiguo, notó una losa de piedra apenas enterrada, distinta del resto del terreno. Estaba marcada con una cruz apenas perceptible, tallada con manos torpes pero devotas. Se arrodilló, apartó el musgo con cuidado, como si temiera despertar a un sueño sagrado. Con las uñas sucias y el corazón en la garganta, logró aflojar la losa. Debajo, no había oro ni reliquias, sino una trampilla de madera podrida, cubierta de tierra húmeda. «Dios mío», susurró, con la voz quebrada por la emoción. No la abrió de inmediato. Se sentó sobre sus talones, cerró los ojos y oró, no con palabras ensayadas, sino con el grito silencioso de un alma que por fin sentía que estaba en el lugar correcto. «Si esto es de ti, muéstrame. Si no, detén mis manos ahora». El viento suspiró entre los árboles, como una respuesta. Y entonces, con fuerzas que no sabía que tenía, levantó la trampilla. Un olor a tierra húmeda, madera vieja y algo indefinible, como incienso olvidado, subió desde la oscuridad. Bajó una linterna que había traído del pueblo y apuntó hacia abajo. Escalones, tallados en la roca misma, conduciendo a un túnel estrecho, apenas lo suficientemente ancho para una persona. Cada paso que descendía resonaba como un eco en su propio pecho. El aire se volvió más fresco, más denso. Las paredes estaban reforzadas con troncos antiguos, y en las esquinas, pequeñas velas de cera negra aún permanecían intactas, como si alguien las hubiera dejado allí ayer. Al final del pasillo, una puerta de madera maciza, entreabierta. Empujó con suavidad. Y allí, iluminado por el haz de su linterna, estaba el refugio. No era grande, pero estaba lleno de vida, detenida en el tiempo. Camas pequeñas hechas de ramas y telas desgastadas. Juguetes de madera tallada con manos amorosas, un caballito sin ojos, una muñeca de trapo con un vestido de encaje descolorido. En una esquina, una pizarra con letras infantiles aún visibles, «Dios nos cuida». Sobre una mesa de tronco, una Biblia abierta en él. Salmo 23. Las páginas estaban marcadas con flores secas. Y al lado, una nota escrita con letra temblorosa: «Si alguien lee esto, significa que el Señor no ha olvidado este lugar. Por favor, cuida de ellos como yo no pude». Samuel Elena cayó de rodillas. No pudo contenerlo. Las lágrimas brotaron como un río contenido durante años. No lloraba solo por Samuel, ni por los niños que alguna vez habitaron allí, lloraba por sí misma. Por la sensación de que, después de tanto tiempo perdida, había sido encontrada. Guiada. Amada. ¿Por qué yo? Sollozó, mirando al techo bajo del refugio. ¿Por qué ahora? Y en medio del silencio, como si el mismo lugar respondiera, el viento entró por una rendija oculta en la pared y movió algo en el rincón más oscuro. Un sonido metálico, suave, casi musical. Era una campanita. Pequeña, oxidada, colgada de una viga. Samuel la había puesto allí para que, cuando el viento soplara desde el norte, el viento de las tormentas, las campanas avisaran a los niños de que debían bajar al refugio. Pero ahora, sonaba en calma. Como un susurro de paz. Esa noche, Elena no regresó a la cabaña. Se quedó en el refugio, envuelta en una manta que encontró doblada sobre una de las camitas. Dormitó poco, pero no por miedo. Por reverencia. Cada rincón le hablaba. Cada objeto guardaba una historia de amor en medio del abandono. Al amanecer, subió de nuevo a la superficie con una decisión firme en el corazón. No era dueña de aquel lugar, pero sí era su guardiana. Y si Dios la había traído hasta allí, no sería para esconderse, sino para sembrar. Cuando llegó al pueblo al mediodía, buscó a Mateo. Lo encontró reparando el techo de la iglesia. «Tienes que ver algo», le dijo,
con los ojos brillantes, la voz firme por primera vez en años. Él la miró, sorprendido por la transformación en su rostro. ¿Qué encontraste? No lo que esperaba, respondió ella, con una sonrisa que nacía del alma. Encontré mi propósito. Mateo bajó de la escalera lentamente, limpiándose las manos en su camisa. Mi abuelo solía decir que Dios no entierra tesoros, los esconde donde el corazón roto puede encontrarlos. Elena asintió, con la garganta cerrada por la emoción. Entonces, ¿me ayudarás a limpiarlo? ¿A prepararlo? ¿Para qué? Preguntó él, aunque ya intuía la respuesta. Para los que aún necesitan un refugio, dijo ella, mirando hacia la selva, donde el viento volvía a mover la campanita bajo tierra. Para los que, como yo, creen que ya no hay esperanza. Mateo sonrió, y en sus ojos había lágrimas. Mi abuelo estaría orgulloso. Arreglaban, cada manta que lavaban, era como coser una herida antigua en el alma del mundo. Pero no todo era paz. Una tarde, mientras Elena colgaba sábanas al sol, una mujer del pueblo se acercó con paso firme y mirada dura. Se llamaba Doña Remedios, la dueña de la tienda y, según decían, la memoria viva de todos los secretos del lugar. ¿Sabes lo que estás despertando?, le preguntó sin preámbulos, con la voz baja pero cortante como un cuchillo de hoja fina. Elena se detuvo, las manos aún sujetando la sábana húmeda. Solo quiero ayudar, respondió, con calma. Ayudar, repitió Remedios con una risa seca. Ese lugar no es para los vivos. Desde que Samuel desapareció, nadie ha osado tocarlo. Se dice que los espíritus de los niños que murieron allí durante la fiebre aún vagan, y que si alguien los perturba, traerá mala suerte a todo el pueblo. Elena sintió un escalofrío, pero no bajó la mirada. No creo en espíritus, dijo. Creo en Dios. Y Él no abandona a los niños, ni a los que los aman. Remedios la estudió en silencio por un largo momento. Luego, con un suspiro que parecía venir del fondo de los años, murmuró, mi hermana pequeña estuvo allí. Tenía 6 años. Nunca salió. Samuel la cuidó hasta el final, le cantaba salmos mientras agonizaba. Yo no pude entrar. Tenía miedo. Y desde entonces, nunca perdoné a ese lugar, ni a mí misma. Las lágrimas brotaron de sus ojos arrugados, y Elena, sin pensarlo, dejó la sábana y la abrazó. Entonces, quizás este sea el momento de sanar, dijo suavemente. No para olvidarlos, sino para honrarlos. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Elena se sentó frente al refugio, con su Biblia abierta sobre las rodillas. La campanita volvió a sonar, más clara que nunca, como si celebrara algo. ¿Los oyes?, preguntó Mateo, apareciendo tras ella con 2 tazas de té humeante. ¿A quién? A los niños. No como fantasmas, sino como recuerdos vivos. Mi abuelo decía que los lugares donde se ha amado mucho nunca mueren del todo. Solo esperan a que alguien vuelva a encender la luz. Elena tomó la taza, sintiendo el calor en sus manos cansadas. A veces, siento que Daniel está aquí, confesó, con la voz apenas audible. No en palabras, no en visiones, pero en la paz que siento cuando trabajo aquí. Como si él supiera que esto era lo que necesitaba. Mateo asintió, mirando hacia la selva. El amor verdadero no termina con la muerte, Elena. Solo cambia de forma. Y a veces, Dios lo usa para guiar a otros. Durante las siguientes semanas, el refugio comenzó a transformarse. Pintaron las paredes con cal blanca, tejieron nuevas mantas con lana donada por las mujeres del pueblo, incluso Doña Remedios, que ahora venía cada tarde con un plato de comida caliente, y colocaron estantes con libros donados por una escuela lejana. Pero aún no había niños. Hasta que una mañana, mientras Elena regaba unas hierbas medicinales que había plantado junto a la cabaña, escuchó un ruido en el sendero. Se giró y vio a una niña descalza, de no más de 8 años, con el vestido roto y los ojos llenos de un miedo tan profundo que parecía haberse convertido en silencio. Detrás de ella, a cierta distancia, un hombre borracho gritaba, tambaleándose entre los árboles. Lucía. Vuelve aquí, mocosa inútil.
La niña no se movió. Solo clavó sus ojos en Elena, como si supiera, sin palabras, que allí había algo diferente. Elena no pensó. Corrió hacia ella, la tomó de la mano y la llevó al refugio, cerrando la trampilla justo cuando los pasos del hombre se acercaban. Abajo, en la penumbra segura, la niña temblaba como una hoja. «SHHH, estás a salvo», susurró Elena, abrazándola con fuerza. «Nadie te hará daño aquí». La niña no habló. Solo enterró su rostro en el hombro de Elena y lloró, un llanto callado, largo, como si hubiera estado conteniéndolo toda su vida. Más tarde, cuando el hombre se fue, Mateo bajó con pan y leche tibia. «¿Cómo te llamas?», le preguntó con dulzura. La niña levantó la vista, con los ojos húmedos pero ya un poco más tranquilos. «Lucía», dijo, apenas un hilo de voz. Elena sonrió, acariciando su cabello enmarañado. «Bienvenida a casa, Lucía». Y en ese instante, como si el cielo lo hubiera planeado, la campanita bajo tierra sonó de nuevo. No con el viento, sino como si algo, o alguien, hubiera dado su bendición. Elena miró a Mateo, y en sus ojos ya no había dolor. Había propósito. Había fe renacida. Porque el refugio ya no era solo un lugar del pasado. Era el comienzo de algo nuevo. Elena, en cambio, no podía dormir. Se sentó junto a la pequeña entrada del túnel, escuchando el agua golpear la tierra sobre sus cabezas. Cada gota parecía una palabra no dicha, una oración suspendida. Miró a Lucía, tan frágil y tan valiente, y sintió un nudo en la garganta. «¿Daniel?», susurró al vacío, con la voz temblorosa. «¿Fue esto lo que soñaste para mí? ¿No un escondite, sino un hogar para otros?». No hubo respuesta. Solo el crujido de la madera y el sonido del río seco, que ahora rugía con fuerza tras la tormenta. De pronto, un ruido distinto cortó el aire. No era el viento. No era la lluvia. Era un golpe. Suave, pero claro. Como si alguien, o algo, estuviera tocando desde debajo del suelo más profundo del refugio. Elena se puso de pie de un salto, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Lucía se movió en sueños, pero no despertó. «¿Mateo?», llamó en voz baja, aunque sabía que él estaba en el pueblo. Silencio. Con la linterna en mano, avanzó hacia el rincón más alejado del refugio, donde las raíces del árbol antiguo se entrelazaban con las paredes de tierra. Allí, entre las sombras, notó algo que antes no había visto, una losa más pequeña, casi oculta bajo una capa de musgo y barro seco. Estaba marcada con un símbolo extraño, una paloma con una rama en el pico. Con manos temblorosas, la levantó. Debajo, no había tierra. Había una cavidad. Y dentro, una caja de metal oxidado, sellada con un candado antiguo. Elena la sacó con cuidado, como si contuviera el alma del lugar. La colocó sobre la mesa de tronco y, con un cuchillo viejo que Samuel había dejado colgado en la pared, logró forzar la cerradura. El interior no contenía oro. No había mapas ni joyas. Solo un diario. Encuadernado en cuero desgastado, con las páginas amarillas y manchadas por el tiempo. Y en la primera hoja, escrita con tinta ya desvanecida, una frase: «A quien encuentre esto, no busques tesoros en la tierra. Busca corazones que necesiten ser amados. Porque en ellos está el verdadero reino de Dios». Samuel. Elena abrió el diario con reverencia. Las primeras páginas hablaban de la llegada de la epidemia, del miedo en el pueblo, de cómo los niños fueron rechazados por sus propias familias por temor al contagio. Samuel los recogió uno a uno, los llevó al refugio, los alimentó, los enseñó a leer, les cantó salmos hasta que el sueño los vencía. Pero en las últimas entradas, la letra se volvía más temblorosa, más apresurada. «Hoy enterré a Martín. Solo tenía 5 años. Me pidió que le leyera el Salmo 23 antes de cerrar los ojos. Le prometí que Dios lo estaría esperando con los brazos abiertos. Rezo para que no me haya mentido. Quedan 3 niños. La fiebre avanza. Fui al pueblo a buscar quinina, pero nadie quiere ayudar. Dicen que es castigo divino». «¿Castigo? ¿Desde cuándo el amor es pecado? Si no regreso,
Que alguien sepa que los amé como hijos. Que este lugar no se olvide. Que la campana siga sonando, para que otros sepan que aquí, bajo la tierra, hubo esperanza. Elena cerró el diario y apoyó la frente en sus manos. Las lágrimas caían sin control. ¿Qué es eso?, preguntó una vocecita suave. Se giró. Lucía estaba despierta, sentada en la cama, con los ojos fijos en el diario. Es la historia de un hombre que te amó antes de conocerte, dijo Elena, acercándose y abrazándola. Y que, de alguna manera, nos trajo a ti y a mí juntas. Lucía no entendió del todo, pero asintió, y apoyó su cabeza en el hombro de Elena. En ese momento, un trueno estalló justo encima de ellos. La tierra tembló ligeramente. Y entonces, el sonido volvió. No desde la campanita. Desde más abajo. Más profundo. Como si algo se hubiera movido, o despertado. Elena miró a Lucía, luego al suelo, y luego al diario en sus manos. ¿Crees en los milagros, pequeña?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Lucía asintió, con los ojos brillantes. Mi mamá decía que los ángeles viven debajo de la tierra, para cuidar a los niños que nadie quiere. Elena tragó saliva. Porque en ese instante, no supo si era fe, o si la tierra misma les estaba revelando un secreto que había estado guardado durante décadas. Al día siguiente, bajo un cielo lavado y limpio, Elena mostró el diario a Mateo. Él lo leyó en silencio, con las manos temblando. Nunca supe que había escrito esto, dijo, con la voz quebrada. Mi madre me contó que mi abuelo murió solo, pero aquí dice que no estaba solo. Que los niños lo acompañaron hasta el final. Entonces, ¿dónde están sus cuerpos?, preguntó Elena, con temor. Mateo miró hacia el rincón donde estaba la losa con la paloma. Quizás, no están enterrados afuera. Quizás, están aquí. Con él. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. No de miedo. De reverencia. Porque ahora entendía. El sonido no era un fantasma. Era un eco de amor. Y mientras Lucía jugaba con un caballito de madera tallado por Samuel, Elena supo que su misión no había terminado. Una mañana, mientras preparaba avena para Lucía, Mateo llegó con una noticia inesperada. Hablé con el anciano Hilario, dijo, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Es el único que recuerda bien los días de la epidemia. Vive al otro lado del río, en una choza de caña. Dice que quiere verte. Elena lo miró, sorprendida. ¿A mí? Dice que cuando supo que alguien había abierto el refugio, lloró. Y que tiene algo que pertenecía a Samuel. Algo que nunca entregó. El corazón de Elena latió más rápido. ¿Vamos hoy? Mateo asintió, pero su expresión era seria. Pero hay algo más. Hilario dice que la tierra allí abajo no está vacía. Que Samuel no solo enterró recuerdos. Enterró promesas. Lucía, que escuchaba desde la mesa, levantó la vista con los ojos muy abiertos. ¿Promesas? Sí, pequeña, respondió Elena, acariciando su cabello. Las promesas que los buenos hombres hacen a Dios, y a los que aman. Cruzaron el río en una canoa prestada, el agua cristalina reflejando el cielo azul como un espejo del cielo. Hilario los esperaba sentado en una mecedora de madera, con una manta sobre los hombros a pesar del calor. Sus ojos, nublados por la edad, se iluminaron al ver a Elena. Así que tú eres la que escuchó la campana, dijo, con una voz que sonaba como hojas secas al viento. Sí, respondió ella, acercándose con respeto. Y también, leí el diario de Samuel. El anciano asintió lentamente, como si cada movimiento le costara una vida. Él era santo sin saberlo. No predicaba con palabras, sino con manos. Cada noche, después de acostar a los niños, bajaba al rincón más profundo del refugio y oraba. Decía que allí, bajo la tierra, Dios lo escuchaba mejor, porque el mundo ya no quería oír. Hilario se levantó con esfuerzo y entró a su choza. Regresó con una caja de madera pequeña, tallada con símbolos que Elena no reconoció.
Esto lo dejó conmigo la última vez que lo vi. Me dijo, si alguien vuelve al refugio con amor en el corazón, entrégaselo. Porque ese alguien será la continuación de mi historia. Elena tomó la caja con manos temblorosas. La abrió. Dentro, había una llave de hierro oxidado y una carta. Si sostienes esta llave, es porque tu corazón ya ha sido tocado por el mismo amor que me guió. Bajo la losa con la paloma, hay una puerta que nunca abrí. Tenía miedo. Pero tú no tienes que tenerlo. Porque el amor perfecto echa fuera el temor. Abre lo que yo no pude. Y deja que la luz entre donde antes solo hubo sombra. Elena miró a Mateo, luego a Lucía, que observaba todo con una mezcla de curiosidad y asombro. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, preguntó Mateo, con la voz apenas un susurro. Hilario cerró los ojos. Nadie lo sabe. Samuel nunca lo dijo. Pero una noche, antes de irse, me confesó, allí no está lo que temo, sino lo que espero. El regreso fue en silencio. Cada paso que daban hacia la cabaña parecía más pesado, como si el destino mismo los empujara hacia un umbral que no podían evitar cruzar. Al llegar, Elena no perdió tiempo. Con la llave en mano, se arrodilló frente a la losa con la paloma. Lucía se acercó y se arrodilló a su lado, sin decir una palabra. Mateo se quedó atrás, como si respetara un momento sagrado. La losa cedió con un crujido antiguo. Debajo, no había tierra. Había una puerta de hierro forjado, oxidada por el tiempo, con una cerradura que parecía hecha para aquella llave. Elena la insertó. Giró. El sonido metálico resonó como una campana en el alma de todos. La puerta se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía aún más, hacia una oscuridad que no parecía amenazante, sino expectante. No tienes que bajar sola, dijo Mateo, acercándose. Elena lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. No estoy sola, dijo. Nunca lo estuve. Tomó la linterna, tomó la mano de Lucía, y descendió. El aire era fresco, limpio, como si alguien lo hubiera estado renovando en secreto durante años. Las paredes estaban cubiertas de raíces luminosas, hongos bioluminiscentes, tal vez, que emitían una tenue luz azulada, como estrellas atrapadas bajo tierra. Al final de la escalera, una habitación circular. En el centro, una mesa de piedra. Sobre ella, una Biblia abierta. Y alrededor, 7 pequeñas sillas de madera. Cada una con un nombre grabado: Martín, Clara, Tomás, Ana, José, Rosa, Samuel. Elena se acercó, temblando. En la página abierta, el Salmo 139, aún allí tu mano me guiará, y tu diestra me asirá. Y debajo, escrita con la misma letra del diario, una última frase: bienvenido, hermano o hermana en Cristo. Siéntate. Estás en casa. Lucía se acercó a una de las sillas y tocó el nombre, Clara, con sus dedos pequeños. ¿Era como yo?, preguntó. Sí, respondió Elena, abrazándola. Y ahora, tú eres su voz. En ese momento, desde lo más profundo de la tierra, el sonido volvió. No era la campanita. Era una risa. Suave. Infantil. Lejana, pero real. Mateo se arrodilló, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. No son fantasmas, dijo, con voz quebrada. Son bendiciones que nunca se fueron. Elena cerró los ojos y oró, no con palabras, sino con su alma entera. Porque ahora lo entendía. Pero la selva, sabia y antigua, no permitía que los secretos permanecieran quietos por mucho tiempo. Al día siguiente, mientras Elena colgaba ropa al sol, una sombra se alargó sobre el sendero. No era Mateo. Tampoco era Doña Remedios. Era un hombre alto, vestido con traje oscuro y botas de cuero, con una carpeta bajo el brazo y una mirada que no pertenecía a aquel lugar. ¿Señora Elena Márquez?, preguntó, con una voz demasiado pulida para la rudeza de la selva. Ella se enderezó, instintivamente colocándose entre él y la entrada del refugio. Sí. ¿Quién es usted?
Soy el licenciado Rojas, representante legal de la Compañía Minera del Sur, dijo, sonriendo sin calidez. Hemos detectado actividad en esta zona, y según nuestros registros, esta tierra fue adquirida hace 3 años por nuestra empresa para exploración geológica. El corazón de Elena se detuvo. ¿Adquirida? ¿Cómo? Este lugar pertenecía a Samuel. Y ahora es un refugio para niños. El hombre sacó unos papeles de su carpeta. Los títulos están en orden. El anterior dueño, un pariente lejano de Samuel que nunca pisó el lugar, los vendió sin restricciones. Pronto comenzaremos los trabajos de perforación. Necesitamos que desocupe la propiedad en un plazo de 15 días. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No puede hacer eso. Aquí hay historia. Hay almas. El licenciado Rojas arqueó una ceja. Lo siento, señora. La historia no paga impuestos. Y las almas, bueno, no figuran en los planos catastrales. Se dio la vuelta y se alejó, dejando tras de sí el olor a colonia barata y a promesas rotas. Elena corrió al pueblo. Encontró a Mateo en la iglesia, reparando el techo del campanario. «Van a destruirlo», gritó, con la voz desgarrada. «Van a perforar la tierra, justo donde están las tumbas, donde está el refugio». Mateo bajó de inmediato, su rostro pálido. «No pueden, eso es sagrado». «Los papeles dicen que sí pueden», lloró ella. «¿Qué hacemos, Mateo? ¿Cómo protegemos algo que ni siquiera está en los mapas?» Él la miró fijamente, con una determinación que ella no le había visto antes. «Entonces, haremos que el mundo lo vea». Esa noche, en el refugio, reunieron a doña Remedios, al anciano Hilario y a unos cuantos vecinos dispuestos a escuchar. Bajo la tenue luz de las velas, Elena leyó en voz alta fragmentos del diario de Samuel, mostró la cámara subterránea, las sillas con los nombres, la Biblia abierta. «No estamos pidiendo que nos den la tierra», dijo, con la voz firme a pesar de las lágrimas. «Estamos pidiendo que se reconozca que aquí hubo amor. Que aquí, en medio del abandono, un hombre eligió amar hasta el final. Y que ahora hay una niña que necesita este lugar para sanar». Doña Remedios se levantó, con los ojos brillantes. «Mi hermana está enterrada aquí. No en una tumba marcada, pero en este suelo. Si ellos perforan, no solo destruirán madera y piedra, profanarán memorias». Hilario, con voz temblorosa pero clara, añadió, «Samuel no construyó un escondite. Construyó un altar. Y los altares, no se venden». Al día siguiente, Mateo viajó a la ciudad más cercana. Regresó 2 días después con una periodista joven y una cámara. Elena, al principio, se negó. «No quiero fama. Solo quiero proteger esto». «No es fama», le dijo Mateo. «Es justicia». A veces, Dios usa voces ajenas para defender lo que es suyo. La periodista, llamada Valeria, escuchó en silencio mientras recorrían el refugio. Lloró al ver la silla de Clara. Grabó la campanita movida por el viento. Entrevistó a Lucía, que, con una timidez que ya comenzaba a ceder, dijo, «Aquí no tengo miedo. Aquí, siento que alguien me cuida». La noticia se publicó una semana después, el refugio de los ángeles olvidados, una viuda, una niña y un secreto bajo la tierra que conmovió a una nación. Las redes sociales ardieron. Cartas llegaron de todo el país. Grupos de defensa del patrimonio cultural exigieron una investigación. Hasta la Iglesia diocesana emitió un comunicado, donde hubo amor heroico, debe haber memoria sagrada. El licenciado Rojas regresó, esta vez con el ceño fruncido. «Esto se está saliendo de control», dijo, sin su sonrisa falsa. «Pero los contratos son claros». «Entonces», respondió Elena, mirándolo a los ojos, «que la justicia decida. Pero mientras tanto, mientras haya un solo niño que necesite este lugar, yo no me iré». Esa noche, mientras Lucía dormía, Elena bajó al refugio más profundo. Se sentó en la silla de Samuel y oró. «Señor, si esto es tuyo, protégelo. No por mí, por ellos». Y entonces,
como si el cielo respondiera, la campanita sonó, seguida por un sonido nuevo. Un crujido leve. Como si la tierra misma estuviera respirando. Elena apenas dormía. Cada noche bajaba al refugio más profundo, se sentaba en la silla de Samuel y leía en voz baja el Salmo 91, como si las palabras pudieran formar un escudo invisible sobre aquel suelo sagrado. Lucía, que ya no temblaba al oír truenos, ahora se despertaba con el sonido de las excavadoras. ¿Van a llevarse nuestra casa?, preguntó una madrugada, con los ojos húmedos. Elena la abrazó con fuerza. No, mi vida. Mientras Dios nos dé fuerzas, nadie nos quitará este lugar. Pero por dentro, dudaba. ¿Qué podía una viuda, un pastor joven y una niña contra una empresa con millones y leyes de su lado? Fue entonces, en la quietud de una tarde nublada, cuando el sonido volvió. No desde la campanita. No desde las raíces. Sino desde más allá de la puerta de hierro. Un murmullo. Suave, casi musical. Como voces entrelazadas en oración. Elena se quedó helada. Mateo, que estaba reparando el techo del refugio superior, bajó de inmediato al oír su grito ahogado. ¿Qué fue eso? Escucha, susurró ella, con el corazón en la garganta. Ambos guardaron silencio. Y allí, en la penumbra azulada de la cámara circular, lo oyeron, un coro infantil, tenue pero claro, cantando en armonía antigua. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lucía se acercó, sin miedo, y se sentó en la silla de Clara. Son ellos, dijo, con una certeza que no admitía dudas. Están rezando por nosotros. Mateo se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Mi abuelo decía que los santos no mueren, solo cambian de forma. Y que donde hay fe verdadera, los cielos responden. Esa misma noche, mientras la luna iluminaba la selva con una luz plateada, Elena tuvo un sueño. No era un sueño común. Era vívido, real. Vio a Samuel, joven y fuerte, de rodillas en aquella misma cámara, cavando no con pico, sino con las manos. Y mientras cavaba, repetía, aquí estará la semilla. Aquí florecerá la esperanza. Al despertar, supo qué hacer. Al amanecer, reunió a todos los que habían apoyado la causa, Doña Remedios, Hilario, unas cuantas madres del pueblo, incluso 2 jóvenes que habían venido desde la ciudad tras leer la noticia. Frente a ellos, con la Biblia de Samuel en las manos, habló con una voz que no reconocía como suya, pero que brotaba de lo más profundo de su alma. No vamos a pelear con gritos, dijo. Vamos a pelear con oración. Con presencia. Con amor. Si ellos quieren perforar esta tierra, que lo hagan frente a testigos. Frente a niños. Frente a Dios. Y así, al día siguiente, cuando los obreros llegaron con las máquinas, encontraron algo inesperado. En medio del claro, frente a la cabaña, había una mesa larga hecha de troncos. Sobre ella, pan, frutas, agua fresca. Y sentados a su alrededor, en silencio, estaban Elena, Lucía, Mateo, los ancianos, los niños del pueblo, y una docena de personas que habían viajado desde lejos para estar allí. Nadie gritó. Nadie bloqueó caminos. Solo estaban, presentes. Uno de los obreros, un hombre de rostro curtido y manos callosas, se detuvo. ¿Qué es esto? Es una comida, respondió Elena, levantándose. Para ustedes también. Porque nadie es enemigo aquí. Solo estamos protegiendo lo que el amor construyó. El hombre miró a sus compañeros, luego a la cabaña, luego a Lucía, que lo observaba con ojos grandes y serenos. Nos dijeron que esto era un terreno vacío, murmuró. Nada está vacío cuando ha sido tocado por Dios, dijo Mateo, acercándose. Esa mañana, las máquinas no se encendieron. Al atardecer, el licenciado Rojas llegó furioso. Esto es obstrucción. Llamaré a la policía. Pero antes de que pudiera sacar su teléfono, uno de los obreros lo detuvo. Jefe, yo tengo hijos. Y si alguien intentara destruir el lugar donde mis hijos encuentran paz, haría lo mismo que ellos. Rojas palideció. Miró a su alrededor.
vio cámaras grabando, rostros firmes, y en el centro, a una niña que sostenía una flor silvestre como si fuera una ofrenda. Se fue sin decir palabra. Esa noche, mientras todos descansaban bajo toldos improvisados, Elena bajó de nuevo al refugio profundo. Esta vez, no vino sola. Lucía la siguió, y tras ellas, Mateo. Se sentaron en las sillas. Y entonces, como si el cielo celebrara, el coro volvió. Más fuerte. Más claro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Elena cerró los ojos y lloró. No por miedo. Por gratitud. Al amanecer, mientras preparaba té de hierbas para Lucía, sintió un impulso inesperado. No era pensamiento. Era una certeza silenciosa, como una brújula interna que apuntaba hacia abajo. Hacia el corazón del refugio. Quédate aquí un momento, pequeña, dijo, acariciando el cabello de la niña. Tengo que escuchar. Bajó sola. El aire en la cámara circular estaba más fresco que nunca, cargado de una paz tan densa que casi se podía tocar. Se arrodilló frente a la mesa de piedra, donde la Biblia de Samuel permanecía abierta en el Salmo 23. Pero esta vez, algo era distinto. Una página, antes intacta, ahora mostraba una marca reciente, una gota de agua, o tal vez una lágrima, había caído justo sobre una frase, aún allí tu mano me guiará. Elena extendió la mano, temblando, y al rozar el papel, notó un pliegue casi imperceptible en el margen inferior. Con cuidado infinito, lo desdobló. Detrás de la página, oculta durante décadas, había una nota escrita con tinta marrón, ya desvanecida, pero legible. Si llegas hasta aquí, es porque tu corazón ya ha sido quebrantado lo suficiente para entender. Bajo la piedra central de esta mesa, encontrarás lo que Dios me pidió guardar, no para mí, sino para quien viniera después. Elena contuvo el aliento. Miró la mesa. En el centro, una losa ligeramente más clara que las demás. Con las uñas, logró aflojarla. Debajo, no había oro. No había mapas. Había un pequeño cofre de madera de cedro, tallado con símbolos de palomas y olivos. Lo abrió. Dentro, una carta. Y una semilla. La carta decía, esta semilla es de un árbol que planté el día que traje a Martín aquí. Él me dijo, abuelo Samuel, ¿crecerá? Le respondí, sí, hijo. Mientras haya alguien que la riegue con amor. Guárdala. Plántala donde el dolor sea más profundo. Porque de la tierra rota nacen los árboles más fuertes. Elena tomó la semilla entre sus dedos. Era pequeña, seca, aparentemente muerta. Pero en su interior, sentía una vibración, una promesa dormida. Subió corriendo, con el cofre apretado contra su pecho. Mateo. Lucía. Llamó, con la voz temblorosa de emoción. Ellos acudieron de inmediato. Cuando les mostró la semilla y leyó la carta, Lucía la tomó con sus manos pequeñas y la olió. Huele a esperanza, dijo, con una sonrisa tímida. Mateo miró a Elena, con los ojos brillantes. Mi abuelo no solo guardó recuerdos, guardó futuro. Esa misma mañana, bajo un sol que atravesaba las nubes como una bendición, los tres caminaron hasta el claro más cercano a la cabaña. Allí, donde la tierra había sido pisoteada por las botas de los obreros y marcada por la amenaza de la destrucción, Elena cavó un pequeño hoyo con sus propias manos. Aquí, dijo. Donde el dolor fue más grande, será donde florezca la vida. Lucía dejó caer la semilla. Mateo la cubrió con tierra suave. Y Elena vertió sobre ella el agua bendita que Doña Remedios les había dado semanas atrás. Que crezca, oró en voz alta. Que dé sombra a los cansados, fruto a los hambrientos, y raíces profundas a los que ya no creen en el mañana. En ese instante, como si el cielo aprobara, la campanita sonó, seguida por el coro infantil, más claro que nunca, como si los niños invisibles celebraran el acto de fe. Pero la verdadera sorpresa llegó al atardecer. Mientras todos compartían una sopa sencilla bajo el toldo, un vehículo oficial se detuvo en el sendero. De él bajó una mujer elegante, con gafas y una carpeta en mano. Se presentó como representante del Ministerio de Cultura.
Hemos revisado los documentos, las declaraciones y las evidencias históricas, dijo, con voz seria pero cálida. Hemos decidido declarar este sitio Patrimonio Espiritual y Humanitario Nacional. Nadie podrá tocarlo. Nunca. Elena se llevó las manos a la boca. Las lágrimas brotaron sin control. ¿Por qué? Logró preguntar. La mujer sonrió. Porque en un mundo que olvida tan rápido, lugares como este nos recuerdan quiénes somos. ¿Y quién nos sostiene? Esa noche, mientras Lucía dormía abrazada a un libro de salmos que Mateo le había regalado, Elena se sentó bajo las estrellas, junto al lugar donde habían plantado la semilla. Daniel, susurró al viento. ¿Lo ves? No vine aquí a esconderme. Vine a sembrar. Una mañana, mientras Elena regaba las primeras hojitas verdes que asomaban donde habían plantado la semilla de Samuel, un grupo de 3 mujeres llegó por el sendero. Vestían ropa sencilla, con rostros marcados por el cansancio y los ojos llenos de una pregunta no dicha. Nos dijeron, que aquí acogen a los que no tienen dónde ir, dijo la mayor, con voz temblorosa. Detrás de ellas, 2 niñas pequeñas se aferraban a sus faldas, calladas, con miradas que habían visto demasiado para tan corta edad. Elena no dudó. Abrió los brazos. Bienvenidas, dijo. Aquí no se pregunta el pasado. Solo se ofrece un nuevo comienzo. Mateo, al verlas, corrió al pueblo y regresó con mantas, alimentos y una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Doña Remedios trajo sopa caliente. Hilario, con sus manos temblorosas, talló 2 muñecas de madera para las niñas. Pero aquella noche, mientras todos dormían, Elena no pudo conciliar el sueño. Algo la inquietaba. No era miedo. Era una sensación de que el refugio aún no había revelado todo. Bajó al corazón de la tierra, sola esta vez. La cámara circular estaba en silencio, pero el aire vibraba con una expectativa casi tangible. Se sentó en la silla de Samuel y abrió la Biblia. Las páginas parecían susurrar. Y entonces lo vio. En el lomo del libro, entre la encuadernación desgastada, había una pequeña abertura. Con cuidado, introdujo un dedo y sacó un trozo de pergamino enrollado, tan fino que casi se deshacía al tacto. Lo desplegó con manos reverentes. Era un mapa. Pero no de ríos o caminos. Era un mapa del refugio, con una sección que nadie había descubierto. En la esquina inferior derecha, una nota: si el amor llega a este lugar en número mayor al que imaginé, abre la puerta tras la raíz del corazón. Allí está la fuente que nunca se seca. Elena miró al techo de la cámara. Allí, en el centro, una raíz gruesa descendía como una vena viva del árbol ancestral. La raíz del corazón. Con el corazón latiendo como un tambor sagrado, se acercó. Tocó la pared detrás de ella. Sonaba hueca. Mateo llamó en voz baja, aunque sabía que él dormía arriba. Pero antes de que pudiera subir, una voz infantil la detuvo. ¿Buscas la fuente? Elena se giró. Lucía estaba allí, descalza, con su camisón blanco y los ojos brillantes como estrellas. ¿Cómo? Los niños me lo dijeron, dijo ella, con total naturalidad. Dicen que si abres la fuente, el refugio podrá acoger a muchos más. Elena la tomó de la mano. Entonces, vamos a abrirla juntas. Empujaron la pared con fuerza. Una sección de tierra y madera cedió, revelando un túnel estrecho que descendía en espiral. El aire que salía era fresco, húmedo, con un olor a musgo y a algo más, a vida pura. Con la linterna en mano, avanzaron. El túnel terminaba en una gruta pequeña, iluminada por una grieta en el techo por donde se colaba la luz de la luna. Y en el centro, una fuente natural. Agua cristalina brotaba de la roca, formando un pequeño estanque que nunca desbordaba, nunca se secaba. Sobre una piedra plana, una inscripción: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Juan 7:38. Elena cayó de rodillas. No era solo agua. Era provisión. Era milagro. Podemos usar esto para cocinar, para lavar, para dar de beber a todos. Exclamó Lucía, con los ojos llenos de asombro. Al día siguiente,
cuando Mateo vio la fuente, se arrodilló y bebió un sorbo. «Es dulce», dijo, con la voz quebrada. «Como la gracia de Dios». Pero la verdadera prueba llegó esa misma tarde. Una de las niñas nuevas, la más pequeña, tenía fiebre alta. Temblaba, con los labios resecos. Doña Remedios trajo hierbas, pero el agua del río estaba turbia por las últimas lluvias. «Necesitamos agua limpia, y rápido», dijo, con el rostro preocupado. Elena no dudó. Bajó a la fuente, llenó un cántaro de barro y lo llevó arriba. Le dio de beber a la niña, le mojó la frente con aquel agua fresca. Al atardecer, la fiebre había bajado. «Es milagrosa», susurró la madre, llorando. «Es como si Dios mismo la hubiera puesto aquí para nosotros». Esa noche, mientras todos dormían en paz, Elena se sentó junto a la fuente, con Lucía a su lado. «¿Crees que Samuel sabía que vendrían tantos?», preguntó la niña. «Creo que sabía que el amor nunca se queda quieto», respondió Elena. «Siempre busca más corazones a los que abrazar». Pero una tarde, mientras ayudaba a colgar sábanas recién lavadas con el agua de la fuente, Lucía se le acercó con el ceño fruncido. «Elena, ¿por qué la campanita ya no suena?». Elena se detuvo. Era cierto. Desde que habían descubierto la fuente, el viento ya no movía la pequeña campana de metal en el rincón del refugio superior. El silencio era tan profundo que, por primera vez en semanas, el lugar parecía vacío. «Quizás ya no nos necesita», dijo Elena, tratando de sonar tranquila, aunque su corazón latía con inquietud. «Pero yo la extraño», confesó Lucía, abrazando la muñeca de madera que Hilario le había tallado. Era como una voz amiga. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó en el porche, mirando las estrellas, escuchando el silencio que antes estaba lleno de música. Y entonces, en medio de la quietud, recordó las palabras de Samuel en su diario: «La campana no avisa del peligro, avisa de la presencia», y si el silencio no era ausencia, sino una invitación. Al amanecer, bajó al refugio más profundo. Mateo ya estaba allí, arreglando una de las sillas que se había aflojado. «¿Tú también lo sientes?», preguntó ella, sin rodeos. Él asintió, con la mirada seria. Como si algo estuviera esperando a que demos el siguiente paso. Fue Lucía quien, sin saberlo, les mostró el camino. Mientras jugaba cerca de la fuente, tropezó con una piedra suelta en el suelo de la gruta. Al levantarla, descubrió un pequeño compartimento oculto. Dentro, había un rollo de tela envuelto en cera. «¡Mira!», gritó, corriendo hacia ellos. Elena desenvolvió la tela con manos temblorosas. Era un dibujo. No hecho con tinta, sino con carbón vegetal. Mostraba el árbol ancestral, pero con raíces que se extendían mucho más allá de lo que nadie había imaginado. Y en el extremo de una de esas raíces, una marca, una cruz dentro de un círculo. «Es la tumba», susurró Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. «La tumba de mi abuelo». «¿Está aquí?», preguntó Elena, con la voz quebrada. «Siempre lo estuvo», dijo Mateo. «No quería ser enterrado en el cementerio del pueblo. Quería descansar con los niños». El dibujo indicaba que la tumba estaba justo bajo el árbol, a unos metros del refugio superior. Pero no era una tumba común. Era una cripta sencilla, hecha de piedra lisa, sin nombre, sin fecha. Solo una inscripción: «Aquí duerme un siervo fiel. Que su descanso sea semilla». Esa tarde, los tres, Elena, Mateo y Lucía, subieron al claro. Cavaron con cuidado, respetuosamente. Y allí, bajo la tierra húmeda y perfumada, encontraron los restos de Samuel, envueltos en una sábana blanca, con una cruz de madera sobre su pecho y, en sus manos entrelazadas, una Biblia diminuta. Lucía se arrodilló y colocó una flor silvestre sobre la losa. «Gracias, abuelo Samuel», dijo, con una voz tan clara que pareció resonar en todo el bosque. Y en ese preciso instante, cosa, la campanita sonó. No por el viento. Porque, como si el cielo mismo celebrara el reencuentro, una brisa suave, imposible en un día tan calmo,
entró por la rendija del refugio y la hizo vibrar. Elena miró a Mateo, con las lágrimas corriendo libres por sus mejillas. No estaba rota, dijo él, con una sonrisa que nacía del alma. Solo esperaba que honráramos su memoria. Desde ese día, la campana volvió a sonar. No todas las noches. Solo cuando alguien nuevo llegaba al refugio, o cuando alguien sanaba. Y cada vez que sonaba, Lucía decía, es Samuel. Dice, bienvenido a casa. Porque el secreto bajo tierra ya no era un misterio. Era un abrazo eterno. Y en medio de la selva, donde antes solo había abandono, ahora florecía una mañana, mientras ayudaba a las nuevas niñas a tejer cestas con hojas de palma, Lucía vino corriendo desde el refugio inferior, con los ojos brillantes. Elena. Encontré algo en la pared de la gruta. Brilla. Elena la siguió sin pensarlo. En la gruta de la fuente, donde el agua cantaba su eterna canción, Lucía señaló una sección de la roca que, bajo la luz del mediodía, reflejaba destellos dorados. No es oro, dijo Mateo, que había llegado tras ellas. Es mica. Pero, ¿por qué estaría aquí? Elena tocó la superficie. Estaba lisa, como pulida. Y al raspar suavemente con una uña, descubrió algo que la dejó sin aliento, letras talladas con precisión, cubiertas por una fina capa de minerales. A quienes vengan después, no olviden sus nombres. Con el corazón acelerado, trajeron cepillos suaves y agua de la fuente. Durante horas, limpiaron la roca con devoción, como si estuvieran desenterrando almas. Y poco a poco, nombres comenzaron a aparecer, grabados con una caligrafía firme y amorosa: Martín, Clara, Tomás, Ana, José, Rosa. Los 7 nombres. Los 7 niños. Los 7 corazones que Samuel había amado hasta el final. Pero al final de la lista, había uno más. Pequeño, como si hubiera sido añadido después, con manos temblorosas: Samuel. Lucía tocó cada nombre con sus dedos pequeños, como si los conociera. ¿Ellos jugaban aquí?, preguntó. Sí, respondió Mateo, con la voz quebrada. Aquí aprendieron a leer, a rezar, a reír, incluso cuando el mundo les daba razones para llorar. Esa noche, mientras todos dormían, Elena bajó de nuevo. No podía dejar de pensar en los nombres. En las vidas que habían florecido y se habían marchitado en tan poco tiempo. Se sentó junto a la fuente y abrió el diario de Samuel en una página que aún no había leído del todo. Allí, entre líneas apresuradas, encontró algo que la hizo llorar. Hoy, Clara me preguntó, ¿dónde iremos cuando muramos? Le dije, al lugar donde Dios guarda todos los abrazos que no pudimos dar. Ella sonrió y dijo, entonces, allí estarás tú, ¿verdad? Le prometí que sí. Y lo cumpliré. Elena cerró el diario y apoyó la frente en la roca fría, junto a los nombres. Perdónenme, susurró. Por no saber de ustedes antes. Por no honrarlos como merecen. Y en ese momento, como si el cielo respondiera, el agua de la fuente burbujeó con más fuerza, y una brisa suave entró por la grieta del techo, moviendo las hojas secas en el suelo como si fueran pasos pequeños, juguetones. Al día siguiente, Elena reunió a todos en el claro. Niños, madres, ancianos, incluso el exconvicto que ahora cuidaba del huerto. Quiero construir algo, dijo, con la voz firme pero llena de emoción. No con madera o piedra, sino con memoria. Vamos a hacer un jardín. Un jardín de nombres. Doña Remedios trajo semillas de flores que nunca se marchitan. Hilario talló 7 pequeñas cruces de madera, una por cada niño. Mateo bendijo cada una con agua de la fuente. Y Lucía, con sus manos pequeñas, plantó la primera flor frente a la cruz de Clara. Esta es para ti, dijo, con una sonrisa tímida. Para que sepas que no te olvidamos. Uno por uno, todos plantaron. Y mientras lo hacían, compartieron historias. De hijos perdidos. De hermanos ausentes. De sueños rotos. Pero también de esperanza renacida. Cuando el sol se puso, el jardín estaba completo.
7 flores blancas, 7 cruces sencillas, y en el centro, una piedra lisa con una sola palabra tallada: amar. Esa noche, mientras Elena caminaba entre las flores, Lucía la tomó de la mano. ¿Crees que ellos nos ven? Sí, respondió Elena, mirando al cielo. Y creo que están felices. Porque en ese instante, desde el refugio, la campanita sonó, seguida por un coro de risas infantiles, suaves, lejanas, pero reales. Y Elena supo que el secreto bajo tierra ya no era solo un lugar de refugio. Era un puente. Pero en medio de tanta paz, Elena sentía un vacío distinto. No era tristeza. Era una pregunta que crecía en su pecho como una semilla que busca la luz. ¿Y ahora? Una tarde, mientras tejía una manta junto a la fuente, Lucía se sentó a su lado, con una expresión seria que no le era común. «Elena, ¿tú también perdiste a alguien?» Elena dejó las agujas un momento y miró a la niña a los ojos. «Sí, pequeña. A mi esposo. Se llamaba Daniel. ¿Duele menos ahora?» Elena respiró hondo. El dolor ya no era un cuchillo. Era una cicatriz. Profunda, sí, pero sanada. «Duele de otra manera», dijo, acariciando el cabello de Lucía. «Ya no duele porque se fue, duele porque lo extraño. Pero también, me alegra haberlo amado». Lucía sintió, como si entendiera más de lo que sus años permitían. «Yo extraño a mi mamá. Pero, aquí me siento como si ella me estuviera viendo». Y sonriera. Elena la abrazó con fuerza, con el corazón desbordado. Fue entonces cuando Mateo bajó a la gruta, con una carta en la mano y una expresión que mezclaba asombro y emoción. «Llegó esto hoy», dijo, tendiéndosela. Era del Ministerio de Cultura. Pero no era una notificación burocrática. Era una invitación. En reconocimiento a la labor humanitaria y espiritual llevada a cabo en el Refugio Samuel, se le extiende una invitación formal a la señora Elena Márquez para presentar su testimonio ante el Consejo Nacional de Patrimonio Vivo, con el fin de inspirar la creación de centros similares en otras regiones del país. Elena leyó las palabras una y otra vez, como si temiera que desaparecieran. «No soy nadie», murmuró. «Solo una viuda que vino a esconderse». «No», dijo Mateo, con firmeza. «Eres la mujer a quien Dios eligió para despertar este lugar. Y ahora, te pide que compartas esa luz». Esa noche, no pudo dormir. Subió al porche y miró las estrellas, con el diario de Samuel en las manos. «¿Es esto lo que querías, Daniel?», susurró al viento. «Que no solo sanara, sino que ayudara a otros a sanar». Y en medio del silencio, como si el cielo respondiera, la campanita sonó, seguida por una risa infantil que parecía venir de todas partes y de ninguna. Al día siguiente, reunió a todos en el Jardín de los Nombres. Les leyó la carta. Hubo lágrimas. Abrazos. Doña Remedios le tomó las manos y dijo: «Ve. Habla por nosotros. Por los que no tienen voz. Por los que aún creen que están solos». Lucía, con los ojos llenos de orgullo, añadió: «Y dile al mundo que aquí, los ángeles cuidan de los niños». Elena asintió, con el corazón en la garganta. Porque entendió, por fin, que su dolor no había sido un final. Había sido una semilla. Y ahora, le tocaba plantarla en otros corazones. Así que, con la Biblia de Samuel en su maleta, una flor seca del jardín en su bolsillo y la promesa de regresar, Elena se preparó para partir. La sala del Consejo Nacional era amplia, con paredes de mármol y sillas de cuero que crujían con cada movimiento. Frente a ella, una mesa larga llena de rostros serios, trajes oscuros y carpetas cerradas. Pero entre ellos, había una mujer joven con ojos suaves y una Biblia descansando discretamente sobre sus papeles. Era la doctora Valeria, la misma periodista que había escrito la primera noticia sobre el refugio. «Señora Márquez», dijo uno de los hombres, con voz neutra. «Tiene 15 minutos para explicar por qué este lugar merece no solo protección, sino replicarse en otras regiones». Elena respiró hondo. No abrió su discurso preparado. En cambio, miró a los ojos de cada uno y habló desde el alma. «No vine a pedir fondos. Ni reconocimientos.
Vine a contarles que hay un lugar donde el dolor no se entierra, se transforma. Donde una viuda rota encontró propósito. Donde una niña asustada aprendió a sonreír. Donde un hombre que creía que ya no valía nada volvió a sentirse digno de amor. Hizo una pausa. Su voz temblaba, pero no por miedo. Por verdad. Allí, bajo la tierra, no hay oro. Hay nombres. Hay lágrimas convertidas en flores. Hay una fuente que nunca se seca, porque nace del amor que un hombre llamado Samuel sembró cuando el mundo le dio la espalda. Entonces, sacó del bolsillo la flor seca y la colocó sobre la mesa. Esta flor creció sobre la tumba de una niña que murió hace 30 años. Y sin embargo, sigue viva. Porque el amor verdadero no muere. Solo cambia de forma. Hubo un silencio tan profundo que se podía oír el latido del reloj en la pared. Fue la doctora Valeria quien rompió el silencio. ¿Qué necesita el refugio para seguir creciendo? Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. Solo esto, que no lo conviertan en museo. Que siga siendo un hogar. Que cada niño que entre allí sienta lo que yo sentí, que no está solo. Que Dios, a través de otros, lo está abrazando. Al salir del edificio, el sol la cegó por un instante. Pero no era solo el sol. Era una paz nueva. Como si algo se hubiera sellado en el cielo. De regreso en la selva, Mateo y Lucía la esperaban en el sendero. Lucía corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Sabía que volverías», dijo, con los ojos brillantes. «Nunca me fui del todo», respondió Elena, acariciando su cabello. Mateo se acercó, con una carta en la mano. «Mientras estabas fuera, llegó esto». Era del ministerio. Esta vez, no era una invitación. Era una resolución oficial. Se aprueba la creación del Centro Nacional de Acogida Samuel, con sede permanente en la Cabaña de la Selva, y se autoriza la formación de una red de refugios inspirados en su modelo espiritual y comunitario. Elena leyó las palabras y cayó de rodillas, no por cansancio, sino por gratitud. ¿Lo ves?, dijo Mateo, con la voz quebrada. No fue casualidad que llegaras aquí. Fue providencia. Esa noche, mientras todos celebraban con pan y té bajo las estrellas, Elena bajó al refugio más profundo. Se sentó en la silla de Samuel, abrió su diario y escribió por primera vez en sus páginas: «Hoy entendí que no vine a esconderme. Vine a ser puente. Y mientras haya un solo corazón roto que necesite esperanza, este lugar seguirá latiendo». Y en ese instante, como si el cielo aprobara, la campanita sonó, seguida por el coro infantil, más fuerte que nunca, como si los niños invisibles cantaran junto a los que ahora llenaban el refugio. Porque el secreto bajo tierra ya no era un susurro. Era un canto. Una mañana, mientras Elena ayudaba a los niños a plantar hierbas medicinales junto a la fuente, un grupo de hombres del pueblo más cercano apareció en el sendero. No eran visitantes comunes. Sus rostros estaban tensos, sus brazos cruzados, sus miradas llenas de desconfianza. Al frente iba don Rigoberto, el dueño de las tierras colindantes, un hombre de voz grave y corazón endurecido por años de soledad y desilusión. «Señora», dijo, sin siquiera saludar, «hemos oído que ahora este lugar es oficial. Que vendrán forasteros, cámaras, dinero. ¿Y qué hay de nosotros, los que siempre vivimos aquí?» Elena se limpió las manos en el delantal y se acercó con calma. «Nadie los dejará fuera, don Rigoberto. Al contrario. Queremos que este refugio sea también suyo». «Mentira», gritó uno de los hombres. «Primero fue la minera, ahora el gobierno. Ustedes solo traen problemas». Lucía, asustada, se escondió detrás de Mateo, quien avanzó con las palmas abiertas. «Hermanos, no somos enemigos. Somos vecinos. Y lo que hacemos aquí, lo hacemos por amor, no por fama». «Amor», escupió don Rigoberto. «El amor no llena los estómagos. Mi hijo se fue a la ciudad porque aquí no hay futuro. ¿Y ahora me vienen con cuentos de ángeles y fuentes milagrosas?» Elena sintió un nudo en la garganta. No era ira lo que veía en sus ojos. Era dolor. El mismo dolor que ella había cargado.
Tiene razón, dijo, con voz suave pero firme. El amor no llena estómagos, pero sí abre caminos para que el pan llegue. Si me dan una oportunidad, les mostraré que este lugar no los excluye. Los incluye. Hubo un silencio incómodo. El viento movió las hojas como si contuviera la respiración. Fue entonces cuando Lucía, con una valentía que sorprendió a todos, salió de detrás de Mateo y caminó hacia don Rigoberto. En sus manos, llevaba una pequeña cesta con pan recién horneado y miel silvestre. Mi mamá decía que cuando alguien tiene hambre, no importa si es enemigo o amigo. Siempre hay que darle de comer, dijo, con la voz temblorosa pero clara. El hombre la miró, primero con dureza, luego con asombro. Tomó la cesta, miró el pan, y por un instante, sus ojos se humedecieron. Mi hijo, también tenía tu edad, murmuró. Esa tarde, en lugar de irse, don Rigoberto se sentó bajo el árbol ancestral. Comió el pan en silencio. Y cuando Elena le ofreció una taza de té de la fuente, no la rechazó. Dicen que el agua de aquí sana, dijo, sin mirarla. No sana el cuerpo, respondió ella. Sana el alma. Pero solo si uno permite que fluya. Él asintió lentamente. Mi hijo, escribió una carta antes de irse. Decía que quería un lugar donde no tuviera que fingir ser fuerte todo el tiempo. Creo que buscaba algo como esto. Elena no dijo nada. Solo le sirvió más té. Al atardecer, don Rigoberto se levantó. Pero antes de irse, se giró. Mañana, traeré a mi nieto. Su madre lo abandonó. No sabe leer. Pero tiene buen corazón. Elena sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Aquí aprenderá más que a leer. Aprenderá que es amado. Cuando se fue, Mateo se acercó. ¿Crees que cambiarán de opinión? No se trata de cambiar opiniones, dijo Elena, mirando hacia el jardín de los nombres. Se trata de sanar heridas. Y eso, lleva tiempo. Esa noche, mientras todos dormían, Elena bajó al refugio profundo. Se sentó en la silla de Samuel y oró. Señor, que este lugar nunca se vuelva orgulloso. Que siga siendo humilde, como tú. Que acoja no solo a los que lloran, sino a los que aún no saben que necesitan llorar. Y en ese momento, desde lo más profundo de la tierra, el coro infantil volvió, pero esta vez, entre las voces, había una nueva. Más grave. Más rota. Como si este es Emiliano, dijo don Rigoberto, sin soltar la mano del niño, como si temiera que se desvaneciera. No habla mucho. Pero escucha. Y, necesita un lugar donde no lo miren como si fuera un error. Elena se arrodilló frente al niño, sin forzar contacto, sin exigir palabras. Hola, Emiliano, dijo suavemente. Aquí no tienes que ser nadie más que tú. Y si hoy no quieres hablar, está bien. Las flores tampoco hablan, y aún así nos enseñan tanto. El niño levantó la vista por un instante. Sus ojos eran oscuros, profundos, como pozos donde el dolor se había acumulado sin drenar. Pero en ellos, Elena vio un destello, el mismo que había visto en Lucía el primer día. Lucía, como si intuyera lo que su corazón necesitaba, se acercó con una muñeca de trapo en la mano. Se llama Esperanza, dijo, tendiéndosela. La hizo Hilario. Dice que todos necesitamos a alguien que nos espere, aunque no digamos nada. Emiliano miró la muñeca. Luego a Lucía. Y, con un movimiento casi imperceptible, asintió. Esa tarde, mientras los demás niños jugaban cerca de la fuente, Emiliano se sentó bajo el árbol ancestral, solo, con la muñeca apoyada en sus rodillas. Elena no lo presionó. Solo dejó una taza de té junto a él y se alejó. Pero al anochecer, cuando todos se preparaban para cenar, Emiliano apareció en la mesa. No dijo una palabra. Pero se sentó. Y comió. Los días pasaron. Emiliano no hablaba, pero empezó a ayudar, recogía leña, regaba las plantas, acompañaba a Lucía a recoger flores para el jardín de los nombres. Y una noche, mientras todos dormían, Elena lo vio en la entrada del refugio inferior, mirando la campanita con una expresión de asombro.
¿La oyes? Le preguntó Lucía, que había aparecido tras él. Él asintió, sin mirarla. Dice que estás a salvo, susurró ella. Que ya no estás solo. Al día siguiente, durante la oración matutina, Emiliano hizo algo inesperado. Cuando Mateo terminó de leer el Salmo 34, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los defiende, el niño levantó la mano. Todos guardaron silencio. ¿Sí, Emiliano? Preguntó Mateo, con dulzura. El niño tragó saliva. Miró a su abuelo, luego a Elena, y finalmente a Lucía. Y con una voz tan suave que casi se perdió en el viento, dijo, «Gracias, por no preguntar por qué me fui de mi casa». Nadie respondió. Nadie lo juzgó. Solo lo abrazaron con los ojos. Esa noche, Elena bajó al refugio profundo. Se sentó en la silla de Samuel y abrió el diario. En una página en blanco, escribió, «Hoy, un niño que creía que no valía nada dijo, gracias». Y en esa palabra, escuché el eco de todos los que alguna vez pensaron que Dios los había olvidado. Mateo había preparado una pequeña ceremonia. No era oficial, no tenía permisos ni protocolos. Solo tenía corazón. Hoy, dijo, con la voz temblorosa de emoción, inauguramos simbólicamente el Centro Samuel. No con cintas ni discursos, sino con memoria y esperanza. Sobre una mesa de madera recién pulida, colocaron los objetos que contaban la historia del lugar, la campanita oxidada, el diario de Samuel, la semilla que ya había brotado en un árbol joven junto al jardín de los nombres, y la Biblia abierta en el Salmo 23. Doña Remedios trajo sopa caliente. Hilario, con sus manos temblorosas, talló una nueva silla pequeña para Emiliano. Y Lucía, con una sonrisa tímida, colocó una flor blanca frente a cada asiento. Cuando todos estuvieron sentados, los niños, las madres, don Rigoberto con Emiliano a su lado, Mateo, Elena, fue ella quien tomó la palabra. No soy pastora, dijo, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Solo soy una mujer que vino aquí con el corazón roto. Pero en este lugar, aprendí que Dios no desperdicia el dolor. Lo siembra. Y de él, nace vida. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron los rostros que la miraban, rostros sanados, rostros en proceso, rostros que aún temblaban, pero que ya no estaban solos. Antes de que empecemos, quiero leer algo que Samuel escribió. Algo que me cambió la vida. Abrió el diario y, con voz clara y llena de emoción, leyó, Dios no entierra los sueños, los siembra donde el corazón está lo suficientemente quebrantado como para regarlos. Un silencio sagrado descendió sobre el refugio. Incluso la lluvia pareció suavizarse.